Primero intervendrá Susana Cobas con la ponencia que ha denominado Alerta sobrevenida en la vida de las mujeres. Susana es especialista en feminismo aplicado a la vida cotidiana de las mujeres en sus áreas de desarrollo. Desde hace 30 años, coordinadora de talleres, cursos y grupos de reflexión de mujeres. Es formadora de profesionales, políticas, empresarias, agentes de igualdad, etc. Investigadora con enfoque feminista en temas relacionados con la vida de las mujeres y de los hombres. Entre otras publicaciones, coautora del libro Los cambios en la vida de las mujeres y coordinadora de numerosos estudios, entre ellos El empoderamiento de las mujeres, coautora también de experiencias de mujeres en procesos de separación y divorcio, hombres con valores igualitarios, y numerosos artículos entre los que destacamos por el entorno en el que estamos, desde qué imaginario el hombre nos relacionamos las mujeres, desde qué imaginario de hombre nos relacionamos las mujeres con los hombres. Doy paso a Susana. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, por supuesto, mientras tanto agradezco a Alba Leo, la concejala de Concejalía de Feminismo, a Begoña Barrios por haberme invitado a participar en una jornada que ojalá que abra un espacio de verdad para compartir determinadas cosas que son muy necesarias y que luego, para las que trabajamos en estos temas, nos podamos llevar información o material que luego enriquezca nuestra labor cotidiana. En estos más de 30 años que vengo trabajando con grupos de mujeres, tuve la posibilidad de compartir miles de historias y experiencias de vida que fueron a través de proyectos que con una perspectiva feminista puse en marcha para muchas instituciones que me lo han solicitado. Mujeres de diferentes edades, orientación sexual, situación económica, españolas, migrantes, con distintos niveles de formación, intereses, profesiones, madres o no. En fin, que tuve el privilegio de conocer de cerca realidades cotidianas muy diversas y muy concretas, con las que obviamente como mujer en muchos aspectos me sentía identificada. Esto me permitió también conocer muy de cerca cómo son los vínculos que establecen con los hombres con los que se relacionan en su vida cotidiana en todos los ámbitos en los que se desarrollan. Y es trabajando sobre este aspecto en el que obviamente cada una utilizaba sus propios criterios de valoración, que con independencia de las historias de vida singulares dejaban expuestos preconceptos muy diversos sobre qué se puede esperar de un hombre o qué grado de equidad se puede pedir, exigir en las relaciones con los hombres. A partir de ahí he ido detectando la importancia de abordar con mayor especificidad la tarea de ir interpelando en nuestra propia subjetividad el modelo de hombre que se nos ha transmitido. Es cierto, y hasta puede resultar llamativo, que no pocas mujeres con un alto nivel de empoderamiento en áreas importantes de la vida, a la hora de analizar las conductas de los hombres que no están cambiando o lo hacen superficialmente, persisten en variadas justificaciones que diluyen cualquier responsabilidad individual. La educación recibida, la impronta machista de la familia de origen, el analfabetismo emocional, el capitalismo neoliberal que nos oprime a todas y todos por igual, lo perdidos y asustados que se encuentran, y hasta lleguen a afirmar que los hombres son las primeras víctimas del patriarcado. Pero al mismo tiempo, ya son muchas mujeres jóvenes y mediana edad que, por el contrario, ya esperan y reclaman de los hombres un tipo de relaciones más igualitarias, más sanas, más recíprocas y en general más respetuosas de sus propias vidas. Y es por ello que lo que hoy voy a ofrecer en esta jornada es algo que también hace una semana pudimos también ofrecerlo en unas jornadas en Pamplona y que ojalá se abran más espacios para poder compartir esto. Es algo que me parece fundamental, que es la revisión, que la revisión de hoy es lo que nos propone.
que es la percepción y el testimonio de ese gran número de mujeres, de sus vivencias sobre el cambio que se va produciendo en los hombres y sus experiencias concretas con los que se relacionan en la vida cotidiana. Y para ello voy a comenzar con una pregunta que ya se hacen reiteradamente muchas de ellas. ¿Qué está pasando con esos hombres que hace tanto tiempo están trabajándose su masculinidad y sin embargo solo cambian en las formas de relacionarse, pero no en lo más importante? Lo que me llevó a mí y a otras profesionales a hacernos la misma pregunta que hoy nos convoca. ¿Qué lugar ocupamos las mujeres en el trabajo que se está realizando con los hombres? A ver, vamos a ver. En sociedades como la nuestra está claro que cambios hay y se ven a simple vista. Es casi imposible abstraerse de las derivas sociales y de las presiones que venimos ejerciendo del movimiento feminista. Hasta esos hombres que aún persisten, rudos, orgullosamente machistas, a los que a veces creemos analfabetos emocionales, algún cambio, por más superficial que sea, seguramente se va experimentando. ¿Qué duda cabe? Que si la valoración la hacemos por comparación entre los mismos hombres, o con hombres de otras generaciones, o con hombres de otras culturas que decimos más machistas, cambios hay, claro que sí. Pero además de esos cambios, que se dan casi por inercia, no pocas mujeres dicen apreciar otro tipo de cambios, en principio muy ilusionantes, en este tipo de hombres. Comparten más ciertas responsabilidades domésticas y de crianza. Valoran la sensibilidad y la capacidad de expresar emociones. Corren menos riesgos innecesarios. Disfrutan de actividades no siempre competitivas. Y sobre todo rechazan, al menos como intención, la violencia que consideren intolerable, bajando aún más el umbral de tolerancia de lo que lo hacen los hombres tradicionales. Y es más, hasta llegan a compartir reivindicaciones feministas. Las mujeres de mi generación aprendimos a avanzar y a lograr conquistas que van transformando nuestra posición existencial, pero siempre lo hicimos a contracorriente. No podíamos esperar que la sociedad toda cambiara y que los hombres con los que nos relacionábamos también lo hicieran. Y eso, de verdad, nos permitió desarrollar mucho músculo, pero también pagar altos costes personales. Las mujeres hoy que han incorporado estas conquistas entienden que avanzar no significa tener que pagar esos costes. No quieren desgastarse nadando a contracorriente, no les parece justo y lo están reclamando en lo público a todos los niveles y a los hombres con los que se relacionan especialmente. Seguramente por ello, ya muchas se sienten atraídas por este tipo de hombres que perciben más afines, más compañeros, más sensibles y por lo que desean vincularse con ellos en todos los ámbitos. En los espacios compartidos de formación, trabajo, profesión, militancia, ocio, deportes y mucho más si desean compartir la vida afectiva. Son hombres que ostentan otro tipo de masculinidad, que se sienten bien y orgullosos de no responder a los estereotipos y que por diferentes causas están en un proceso de cambio. Muchos de ellos participan en talleres, cursos, grupos, círculos, donde junto a otros hombres van revisando y cuestionando su masculinidad y donde parece que van pudiendo diseñar lo que llaman nuevas masculinidades. Y esto, que atrae ya a numerosas mujeres, lo encuentran en general entre activistas de defensa de derechos humanos, medio ambiente, artistas, alternativos, sindicalistas, hombres sensibilizados con diferentes causas sociales, muchos de ellos sintiéndose aliados del movimiento y la causa feminista. Son hombres que de una u otra manera se manifiestan en contra de la masculinidad tradicional y se enrolan en las filas de las nuevas masculinidades. Es decir, que por comparación entre los mismos hombres hay cambios que se perciben y se disfrutan. Y esto de verdad está generando mucho optimismo. Ahora bien, si los criterios de evaluación
ya no se utilizan por comparación entre los mismos hombres y se pone el foco exclusivamente en las relaciones que establecen con las mujeres, lo que se refleja en ese espejo ya no resiste tanto optimismo y muchos cambios parecen obrar más que nada en superficie. Tal vez esté sucediendo lo que también explica Joaquín Aspiazu en su libro Masculinidades y Feminismo. Él dice: medir la transformación del modelo masculino por comparación con otros hombres los lleva más a condenar y a separarse del modelo por el que no se sienten representados que de cuestionamiento y cambio del propio, con lo que fácilmente se llega a un alto grado de autocomplacencia y sobrevaloración de logros. Lo que de verdad perciben muchas de estas mujeres es que cambian mucho más los contenidos de lo que les hace sentirse hombres que la posibilidad de relacionarse con ellas desde otro lugar. Se trata en general de hombres que desde un discurso políticamente correcto se sienten feministas, igualitarios, sensibles, progresistas, pero luego ellas comienzan a ver que esos cambios no atraviesan profundamente las relaciones, no transforman el lugar existencial jerárquico desde donde se relacionan con ellas y no producen efectos cualitativamente positivos en su calidad de vida cotidiana. La centralidad sigue estando en sus propias vidas, sus intereses, sus necesidades y sus deseos, aunque utilicen para preservar todo eso otras maneras más sutiles y por tanto a veces más difíciles de detectar. La mecánica del micromachismo persiste, más refinado, con otros contenidos, pero como siempre dijo el autor Luis Bonino, el daño que generan no es micro ni pequeño. La mecánica sigue estando ahí. Lejos de rechazar, reconocen como valiosa la sensibilidad femenina. Desean hacerla propia, pero siguen sintiéndose en poder de la verdad, de lo objetivo, de la razón, que pareciera seguir siendo atributos exclusivamente masculinos. Creo que es importante señalar que todo esto ya constaba en las conclusiones de un estudio que yo misma he coordinado en el año 2008 para el entonces Ministerio de Igualdad sobre hombres con valores igualitarios. Allí mencionaba también que a pesar de algunos avances significativos en su manera de ser hombres, persistía la desigualdad naturalizada, lo que convierte en natural la disponibilidad incondicional de las mujeres sin obligación de reciprocidad. Persistía el lugar dominante y autorreferente desde donde se ejercen los privilegios relacionales. Y esto, que en 2022 parece seguir vigente, por supuesto sigue inhabilitando las negociaciones existenciales cotidianas y paritarias, esas de las que hablaba hace muchos años Clara Coria, y en cambio promueven los consensos aparentes y las negociaciones engañosas. Cuando digo no estoy de acuerdo, él responde: es que no me entiendes. No puede aceptar que sí le entiendo, pero yo quiero otra cosa. Me gustaba más como tío que como ha sido conmigo. En el espejo en que se mira, yo de verdad nunca existí. No me trata mal, es majo, a veces buen compañero, pero de alguna manera siempre queda claro que no jugamos en la misma liga. Es complicado contar con él, porque nunca puede ni tiene tiempo, pero eso sí, es un tío muy sensible, llora y se emociona como cualquiera de nosotras. Me pareció interesante el aporte que Lucho Fabri, otro especialista en masculinidades, hizo en su momento, él referido solamente a la sexualidad, pero que él decía que si a la vieja masculinidad le erotizaba la dominación, el sometimiento, los hombres igualitarios debían aprender a erotizar el consentimiento. Y es cierto que esto es un paso importante, aunque sabemos que no se trata solo del consentimiento, que alude exclusivamente a si aceptamos o rechazamos lo que se nos ofrece, de que lo que se trata es de validar los deseos y las iniciativas femeninas. Pero sí, muchas mujeres confirman
que los hombres nuevos ya no buscan la dominación explícita, el sometimiento a secas, y no solo en el área de la sexualidad, sino que lo que de verdad les interesa es lograr justamente el consentimiento, la aprobación. ¿Pero de qué? Muchas veces de sus propios deseos, necesidades y decisiones. Él quería que funcionáramos en poliamor y me decía que por supuesto yo también podía hacerlo. Yo no solo no quería, sino que no estaba de acuerdo, pero la anticuada y la que no sabía disfrutar de la vida era yo. Sí, me daba paz y tranquilidad si se hacían las cosas como él quería. Eso estaba claro. Esa es la clave. Pero desde la sutileza. No ha sido para nada un hombre que es un hombre con mucha capacidad. Es muy envolvente en acabar convenciéndote de que tú haces eso porque tú lo deseas. En casa compartíamos muchas cosas equitativamente y yo creí ilusamente que íbamos a tener una relación de igualdad también durante la crianza. Él era súper igualitario, súper feminista. Él se sentía el menos machista y un día que le dije que era un machista, esa fue la peor ofensa. Otras mujeres tampoco aprecian grandes cambios en las formas que tienen de incidir en los espacios públicos mixtos, en la persistente necesidad de protagonismo y visibilización de cada cosa que hacen, en la poca o nula capacidad de estar ausentes, de no optar siempre por los espacios de poder, en el nivel de reciprocidad existencial que ofrecen, en el grado de compromiso real y cotidiano que asumen y sostienen en los cuidados que les corresponden. Son todos muy feministas hasta que les toca bajarse de un acto. Vaya con esa obsesión por el protagonismo público. Acaban de leer Feminismo para principiantes y ya publican libros. Que no me agradezca tanto la calidad de lo que le doy y me devuelva algo en el mismo sentido. La reciprocidad no es ocuparse de las tareas que le corresponden, no es solo ocuparse de eso. ¿Nuevas masculinidades? ¿Cuál de ellas propone algo más que lo que debería ser un acuerdo de mínimos entre iguales? Mucho reconocer privilegios a la hora del bla bla bla, pero luego ¿qué? ¿Y cómo puede suceder esto? Es lo que ya muchas se van preguntando. ¿Cómo un hombre de izquierdas, sensibilizado con las desigualdades, comprometido, no me trata en igualdad de condiciones? ¿Cómo desde lo que parece un mismo marco de valores no supone luego en la práctica cotidiana relaciones igualitarias? ¿Cómo es que me admira por feminista, me agradece lo que le exijo y al mismo tiempo disfruta viendo cómo me defiendo como una leona de sus manipulaciones cotidianas? ¿Cómo aceptas que un compañero de militancia te acose en un espacio que entendía seguro? Los malos estaban afuera, estos debían ser los buenos, ¿no? Estos cómo no son gratuitos. Están generando en muchas mujeres malestares en principio por las expectativas frustradas. Una mezcla de dolor, desencanto, rabia por sentirse engañadas, acusando el impacto de lo que les resulta inesperado y sorprendente, confusas, intentando encontrar respuestas de lo que tardan en procesar. Porque haber bajado la guardia en la confianza de lo que ya parecía permitirlo, luego decepciona, paraliza y hasta ralentizan la toma de conciencia y de decisiones. Inclusive al día de hoy, muchos de estos testimonios se recogen exclusivamente en grupos de mujeres donde se trabaje este tema, en entrevistas para estudios específicos donde interese investigar este tema, entre amigas, en las consultas de psicólogas, es decir, en lugares que consideren seguros y siempre y cuando ya hayan tomado conciencia, hayan podido además procesar la frustración de expectativas iniciales y, por supuesto, no se encuentren aún en el encandilamiento de la primera etapa. Yo creo que sobre esto Patricia nos va a profundizar mucho más. Van poco a poco animándose a hacerlo público, como lo pudo hacer June Fernández en un artículo sobre maltratadores políticamente correctos y después de muchos años, que publicó en su revista Pícara. En general, muchas creen que se trata de una mala experiencia personal, que son las únicas que han tenido mala suerte con este tío en particular,
compañero sentimental o de militancia o de trabajo, en ámbitos donde las cosas habían cambiado, eran diferentes. Otras expresan claramente sus temores, terminar siendo ellas las criticadas cuando ellos son tan admirados socialmente. Os leo otras citas, testimonios que nos ofrecen Villanueva y Poch, que dirigen una escuela de coaching feminista, y os puedo asegurar que son muy significativos también porque representan las voces de numerosas mujeres jóvenes y de mediana edad, mujeres de la vida real, anónimas, con las que yo misma me vengo encontrando hace tiempo en casi todas las actividades en las que trabajo. ¿Cómo no abrirse en canal ante este chico encantador, licenciado en historia, comprometido hasta el tuétano con los feminismos y el antirracismo? Y qué tranquilidad no tener que lidiar con fanfarronadas, chistes facilones. Qué alivio ver que parece que puedes ser tú, ser escuchada, hablar más en profundidad, compartir valores, transgresiones, emociones. Vas sintiendo confianza. Él es distinto, es igualitario. Hay cosas que ni le he de explicar. Él es consciente, abierto de mente. De él me puedo fiar. ¿Quién iba a pensar que un fotógrafo que ha viajado tanto con la mente tan abierta iba a ser un controlador nato? ¿Quién iba a imaginarse que un profesor de yoga formado en eneagrama y en terapia Gestalt, que acude religiosamente a un grupo de hombres para deconstruir su masculinidad, iba a ejercer una violencia psicológica de libro? Como se expresan estas profesionales, el impacto genera inicialmente mucha confusión. Por eso, el hecho de compartir ideales muchas veces les hace pensar que ellos no se dan cuenta de la dinámica de manipulación y del abuso de poder, porque si se dieran cuenta no lo harían. Agregan que son mujeres que confiaban en ellos, como punto diferencial por el hecho de ser de izquierdas, artistas, de mente abierta, o estar supuestamente sensibilizados con las desigualdades. Por ofrecer deliberadamente una imagen de igualdad real, de libertad, de modernidad, de amplitud, que no parecía casar con un nivel de manipulación a veces propio de los más retrógrados. Y claro está, remarcan estas profesionales lo peligroso que resulta la creencia mágica de que tener un marco mental común supone un punto de partida igualitario en la relación, lo que dificulta enormemente la detección de violencia. Y si precisamente ponemos el foco en los casos en los que ya se detecta violencia machista explícita, aunque convengamos que muchas de estas cosas lo son, si bien sabemos que no hay un perfil específico del maltratador, a nadie se le escapa que encontrarlos enrolados en estas filas, inclusive referentes de los nuevos hombres buenos y de paternidades igualitarias y comprometidas, está generando un gran impacto. Según el caso, en la sociedad toda, pero fundamentalmente en aquellas mujeres que, habiendo bajado la guardia, habiendo confiado en estos nuevos vínculos que suponían seguros y recíprocos, les cuesta aceptar una realidad dañina que no imaginaban. Aquí vamos a ver otros testimonios pertenecientes a mujeres activistas del País Vasco que aportaron sus experiencias personales a una investigación que realizó la politóloga Tania Martínez. Lo que más me descolocaba de todo aquello era el hecho de que una persona tan reconocida como él, con un discurso tan diferente, se pudiera comportar de aquella manera. Lo veía, lo identificaba, pero estaba paralizada. Creo que me parecía tan absurdo lo que me estaba pasando, que una persona que es un referente de militancia, de sabiduría, me tratara así, es lo que me dejó sin capacidad para reaccionar. Se trata de hombres que, como decía, en lo público pueden llegar a ser importantes referentes de las nuevas masculinidades y, en cambio, en lo privado pueden ser señalados por sus ex compañeras sentimentales como maltratadores políticamente correctos. Nada de esto es nuevo en la historia de los grandes hombres defensores de causas sociales, pero es cierto que ya hoy no se esperaba que sucediera entre estos nuevos hombres. Ha sido también Joaquín Azpiazu quien en su libro alertaba en su momento el llamativo silencio que se produce en los movimientos mixtos sociales de izquierdas, progresistas, feministas, de gente joven,
a la hora de denunciar agresores sexuales cuando se encuentran en propias filas y articular procesos colectivos en lugar de repetir una vez más el corporativismo entre hombres. Como también en esos entornos se duda de la palabra de ella y para él se defiende la presunción de inocencia, lo que, como él mismo dice, no sucede cuando un compañero llega denunciando una agresión policial después de una manifestación. Ni se duda de la palabra del compañero, ni se le aplica al policía la presunción de inocencia. En fin, por todo esto es que yo hace años vengo trabajando en los grupos de reflexión de mujeres que el deseo genuino, y muy genuino, de relacionarnos con los hombres ya por fin de otra manera, en lo público, en lo privado, en lo doméstico, sin tener que estar permanentemente en guardia para defender el lugar existencial que nos corresponde, sin tener que explicar o defender como una leona cada día que mis intereses, necesidades, deseos, derechos a vivir en primera persona son tan válidos como los de él. Como digo, que el derecho genuino de desear todo eso no nos esté llevando a crear espejismos, a perder la objetividad de lo que realmente se nos está ofreciendo, solo porque en algunos casos y en ciertas áreas sea mejor de lo que conocíamos. Y esto lo dice de una manera muy gráfica un joven escritor, Víctor Parcas, que dice: dividirse tareas, cuidados y crianza, tener únicamente relaciones consensuadas, dejar de invisibilizar el talento femenino y acabar con la brecha salarial creada para asfixiarlo, todo esto debería ser un simple preacuerdo. Matilda encontró en mí al único agente masculino que le ofreció algo distinto al resto, y en realidad es un montón de nada. El mal menor reina, lo hace por imperativo legal. Yo soy el mal menor de Matilda. Todo esto es lo que me llevó a titular algunas publicaciones y algunos grupos de reflexión desde que, como decías Begoña, desde qué imaginario de hombre las mujeres nos estamos relacionando con ellos. ¿Qué modelo de hombre puede seguir instalado en nuestra propia subjetividad que nos lleve a veces a encandilarnos con algunos cambios si es que poco o nada promueven la equidad existencial con nosotras? Y para ello, en los grupos seguimos trabajando duro en la línea que tan bien expresa Lola López Mondéjar. Debemos continuamente hurgar, interpelar, vigilar lo que pueda estar en nuestro inconsciente, que puede ser tan contradictorio a veces con nuestras representaciones conscientes. Hay que dudar, desconfiar de lo que creemos aprendido. Y en este sentido os comparto lo que algunos grupos de reflexión que pudieron tener una larga duración, algunas mujeres van proponiendo como pautas muy básicas lo que para ellas sería un comienzo para empezar a creer que un modelo de hombre y masculinidad es posible. Sería un modelo que no requiera una lucha constante y cotidiana para que nos reconozcan como iguales y, en el mejor de los casos, que no sea una conquista que haya que vigilar permanentemente. Que la verdadera corresponsabilidad en lo doméstico y en la crianza no sea una utopía inalcanzable. Que no dependa de la mayor o menor fuerza y energía que tengamos las mujeres para forzar sus cambios. Una masculinidad que rompa con esa impunidad aprendida que supone la falta de reciprocidad. Una masculinidad que no solo aporte lo necesario, sino que enriquezca los vínculos paritarios. Que deje de estar autocentrada y se preocupe y ocupe por los efectos que produce en la vida de las mujeres. Que no sufra ni se agobie por todo ello, que no se enfade con las que lo exigen, que deje de justificarse. Un hombre y una masculinidad que por fin se convierta en nuestro verdadero compañero y aliado. Y las preguntas que se hacen son: de ahí en menos, ¿a qué llamamos nosotras nuevas masculinidades? ¿Cómo llamarlas si no giran sus mandatos y aspiraciones alrededor de estas pautas básicas? Y claro, desde ahí, poco a poco, se van esperando, exigiendo una transformación mucho más seria y profunda en las relaciones que establecemos con los hombres. Con las profesionales y responsables de habilitar intervenciones dirigidas a ellos, cuando trabajamos además de estos temas,
trabajamos otros, que tiene que ver con la posibilidad de habilitar intervenciones con hombres. Y, por ejemplo, nos preguntamos, ¿tenemos la suficiente información y formación para valorar las propuestas que nos presentan? ¿Estamos en condiciones de hacer un seguimiento que garantice que no se desvían los objetivos en la práctica concreta? ¿Con qué criterios podemos valorar la incidencia que el trabajo con hombres está produciendo en la vida de las mujeres? ¿Es suficiente con una evaluación cuantitativa de los usuarios que participen? Tantos hombres han participado de esta. ¿Es suficiente con la evaluación cuantitativa? Y todo esto, qué duda cabe, permite mejorar la rentabilización del dinero público que se destina al trabajo con hombres. Ya para ir terminando, quiero dejar claro que para el feminismo nunca dejó de interesar la calidad de vida de los hombres, siempre que no se logre a coste de la vida de las mujeres. La coeducación desde la infancia es un aporte que desde hace tantísimos años le debemos al feminismo, aunque su aplicación todavía concreta, todavía requiera de ajustes para que cumpla con sus verdaderos objetivos. Pero de eso luego aquí tenemos al maestro en coeducación que nos va a explicar mucho más, a Miguel Ángel Arconada. La cuestión es que hoy, al comprobar que en los hombres adultos los cambios profundos siguen pendientes, con la consiguiente repercusión en la vida de las mujeres, desde distintas líneas feministas, parece que se van intentando ofrecer marcos teóricos que justifiquen este no cambio. Y desde ahí también se promueven intervenciones con hombres con enfoques muy diferentes. Algunas siguen apostando y fuerte por esto de las nuevas masculinidades, confiando seguramente que con la mochila más aliviada, los hombres en algún momento cambiarán de verdad las relaciones, o convencidas de que siempre es mejor hacer algo que no hacer nada, o movidas por la gratificación y rentabilidad que supone el éxito numérico de las convocatorias cuando se apela a mejorar la calidad de vida de los hombres. Sin embargo, quienes con un enfoque feminista trabajamos exclusivamente con mujeres, y como digo, muy diversas, y que desde hace años estamos en conexión directa con sus vivencias cotidianas, que conocemos en gran medida sus experiencias vitales, lo que estamos comprobando es una muestra de que el recorrido que están haciendo los hombres, desde el rudo al sensible, no necesariamente lleva a la equidad existencial con las mujeres. No está resultando una garantía de que esto suceda. Y el tema es que estos hombres ya no son de los que hablan autoras feministas como Rita Segato o Bell Hooks, oprimidos por los mandatos de una masculinidad que los deshumaniza y a los que llegan a considerar las primeras víctimas del patriarcado. Lo muy preocupante es que estos hombres son los que ya han recorrido el camino que ellas mismas proponen para aliviar esos costes de la masculinidad para sí misma. Y hasta aquí llegamos. Por todo ello, la pregunta que junto a algunas otras profesionales nos venimos haciendo hace ya mucho tiempo es: ¿no debería ser diferente el camino a recorrer? Me refiero al trabajo entre hombres. Sin dejar de velar, por supuesto, por su propia calidad de vida. Si de verdad lo que intentan es cambiar el lugar existencial desde donde se relacionan con las mujeres, si de verdad ese es el objetivo que persiguen al autodefinirse como hombres por la igualdad, ¿no debería ser la ética, simple pero con mayúsculas, el eje central que organice sus procesos? Esa ética que nos lleva a respetar los derechos humanos por el solo hecho de qué es lo que corresponde. Nos gusten o no, nos beneficien o no, es lo que corresponde. Una ética en la que incluyan a las mujeres y les permita relacionarse desde la misma posición existencial y que no solo la utilicen entre hombres o para la defensa de otros derechos humanos. Una ética que no les permita sentirse hombres igualitarios o nuevos hombres buenos si no lo son de verdad con las mujeres. Una ética que tal vez sea lo único que permita aceptar lo duro que parece que resulta la pérdida de privilegios relacionales y sostener eso en el día a día.
Como dice otra psicóloga feminista, Deborah Tager, los varones contemporáneos procesan su singularización estableciendo un doble estándar ético y no colocan a las mujeres en el campo del semejante, en el cual solo se ubican entre ellos. Así, no tienen los mismos recaudos éticos hacia ellas, ni la misma empatía y posibilidad de identificarse con su sufrimiento en tanto otra. Ahora bien, ¿hay algo que nos corresponde hacer a las mujeres, que es responsabilidad nuestra para lograr la transformación profunda que deben abordar los hombres? Ya sin más dilaciones. Aunque parezca extraña esta pregunta, hay líneas teóricas que adhieren a posturas muy diferentes. Bell Hooks, reconocida feminista que hace muy poquito ha muerto, en la última frase de su libro, El deseo de cambiar, dice: tenemos que apoyar a los hombres, necesitamos estar listas para abrazarlos, ofreciéndoles un amor que pueda proteger sus espíritus heridos, mientras buscan encontrar el camino a casa poniendo en práctica el deseo de cambiar. Sin embargo, teniendo en cuenta que los hombres que hoy ostentan una masculinidad, una nueva masculinidad, que no tienen ya sus espíritus heridos y que ya se los ve ir seguros de haber encontrado el camino por donde quieren transitar, desde otras líneas de pensamiento consideramos que simplemente por respeto a estos hombres ya adultos y muy trabajados, no es lógico ni justo para las mujeres tratarlos ni como víctimas ni como niños eternos a los que hay que tutorizar, casi maternizar, en ese proceso arduo que aún no parecen estar afrontando de verdad. Sin ser una teórica reconocida, una mujer anónima, participante en uno de los grupos de reflexión, dijo: no se nos puede pedir además que nos convirtamos en centros de rehabilitación para hombres adultos que quieran cambiar. Es justo decir que hay hombres profesionales que se dedican a trabajar con hombres que no se aprovechan de este paraguas sobreprotector que se les está ofreciendo. Un reportero gráfico argentino dijo algo así como: ¿nos escondemos detrás de las faldas de Rita Segato o nos ponemos a trabajar en serio en lo que nos corresponde? Se refería a los titulares que, más allá de lo que realmente quiera decir Rita Segato, tantas veces da sobre que los hombres son las primeras víctimas del patriarcado. Y ya sí, para terminar, no quiero dejar de recordar que en general las mujeres seguimos dispuestas a poner de nuestra parte lo que nos corresponda en los vínculos igualitarios. No solo lo deseamos y esperamos, sino que sabiéndonos en proceso, también seguimos interpelando nuestra propia subjetividad para rastrear resabios patriarcales que pudieran persistir. Numerosas instituciones que se ocupan de temas de igualdad sí que hace años van habilitando espacios de formación y encuentro a los hombres. Lo importante es que se utilicen rigurosamente con los objetivos que corresponden. Y además, desde el feminismo, como digo, seguimos tendiendo manos, ofreciendo herramientas teóricas y prácticas para que no se sientan solo aliados del feminismo, sino para que los apliquen en propias filas. Y como decía, seguimos aportando claves precisas para trabajar en coeducación desde la primera infancia. Por todo ello, creemos que el trabajo que se aborde con los hombres debería ir siempre dirigido a una transformación profunda en las relaciones de poder que establecen con las mujeres. Seguramente luego Roberto Garda nos hablará de esto en relación con los hombres adultos y Miguel Ángel Arconada en temas de coeducación en todas las etapas. Y ya para cerrar, quiero reiterar que la verdadera equivalencia existencial entre mujeres y hombres, esa que permite reconocernos desde un mismo lugar existencial, sin jerarquías como personas, respetando los derechos y necesidades de cada cual, es aún una asignatura pendiente. Y en este sentido, como son los hombres los que todavía tienen mucho camino que recorrer, sería ético y necesario, para rentabilizar además los tiempos, energías y fondos públicos que se destinen a todas las intervenciones dirigidas a ellos, que cumplan rigurosamente con estos objetivos. Muchas gracias.